A todos los que están presentes hoy, en la última aula habíamos visto que el mito del dictador no era coincidente con la trayectoria real del propio dictador. Y Rocío, ¿dónde está Rocío? No está. Rocío había comentado diversas cosas muy interesantes y preguntaba también qué tipo de intervención tenía Salazar en la construcción de su propio mito. Entonces vamos a verificar eso y después vamos a ver qué tipo de política cultural ha sido construida durante la dictadura. Entre 28, que es cuando Salazar se va a tomar poder como ministro de la Hacienda, Salazar, entre 28 y 33, que es el año en que es publicada la Constitución, Salazar va a construir de sí mismo un retrato que va a ser ampliado y divulgado por periodistas diversos, pero uno será una figura clave para esa proyección de Salazar como un político dedicadísimo, un hombre solitario, como un experto en materias legales y financieras, un hombre que era creyente, que no se le conocía familia, pero era un hijo dedicadísimo a su madre, que tenía venido de un seminario con una avaliación muy alta y que era al final un hombre escogido por Dios, porque toda su acción se revelaba profunda, rica en frutos, frutificante, y todo donde tocaba reponía una orden, reponía un valor. Esa era la imagen que el régimen va a construir y que toda la clase política va a repetir. Repite hasta el final del régimen. Pero hay dos momentos muy importantes. Uno, que es con la creación del Secretariado de Propaganda Nacional en 34, que va a promover no solamente la imagen del dictador, pero también otros aspectos que vamos a conocer enseguida, con diversas acciones, la publicación de libros, cartazes, cine, teatro, canciones, todo. Pero esa propaganda va siempre a tener la preocupación de colocar también Salazar como una persona que reunía algún misterio, porque eso despertaba curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era? Entonces esa era una estrategia para alimentar la curiosidad. Y por tanto, los dos momentos principales hasta 30 y hasta 40 ha sido una entrevista muy longa que Salazar va a dar a ese periodista António Ferro en 32, que es una entrevista que es recogida en un coche que vai a circular por Lisboa
y fuera, por los campos, fuera de Lisboa, una paisaje rural de tranquilidad, en que Salazar se revela muy próximo de la tierra y de las gentes del campo, trabajadoras y tal. Y ahí va a tocar todas las áreas de la gobernación con una mensaje de que iría empezar a construir. Y ahí también se dedica a clarificar lo que pensaba de los partidos, de la política, y por qué razón repudiaba los partidos políticos y una lucha partidaria de tipo republicano, y también se va a demarcar de lo ejército, reclamando la importancia de la conducción civil del poder, de la dictadura, porque en esta época había sucesivas tentativas de golpes militares para destituirlo del poder. Rocío acaba de entrar. Esa entrevista es dada en un contexto particular muy importante, que era un contexto de grande fragilización política del propio Salazar, que estaba ameaçado por militares que querían arredarlo del poder, y también porque habría una relación más tensa en ese momento con el presidente de la República, y entre ellos había una pelea para definir la orientación que el Estado debería seguir. No propiamente que el presidente pretendesse arredar Salazar, pero la conformación de las políticas entre los dos no era pacífica. Entonces, cuando Salazar va a dar esa entrevista ha sido publicada en diversas lenguas y ha sido un libro que ha circulado por todo. Creo que aquí también ciertamente ha sido publicada, posiblemente años después, pero de certeza, porque ha sido por toda la América Latina, Europa del Este, todo, entonces de certeza aquí también. En la próxima vez que me volver a México, yo voy a tentar hacer investigación sobre eso. Bom, y otro momento importante es una visita de varios escritores extranjeros a Portugal. Esa visita se da en 1935 y es organizada por ese tal periodista António Ferro, que era un señor mayor, muy conectado con personas de diferentes países, había viajado mucho, era un intelectual, y va a convidar, por ejemplo, Hernández Flores, el Marqués de Quintanar, Ramiro de Maeztu, de España. Va a convidar Unamuno, y Unamuno va a escribir sobre Salazar y el régimen portugués después de esta visita, y va a decir que Portugal tenía un fascismo de cátedra, un fascismo de universidad. Y va a invitar también Gabriela Mistral, de Chile, Mauriac, de Francia, Jacques Maritain, de Francia también, y Maeterlinck. Bom, y todas estas personas son bastante importantes, intelectuales destacados en sus países y ya con proyección internacional. Por tanto, eso nos da la dimensión de la estrategia
que estaba por detrás de esta visita, esta invitación para que pudiesen observar cómo funcionaba el régimen y también el dictador. Bom, ¿qué funciones, en vuestra perspectiva, qué tipo de funciones tiene la proyección de este mito de Salazar? Y también este tipo de iniciativas que va a reforzar el mito, a reforzar y a construir. ¿Qué tipo de funcionalidad tiene este tipo de intervenciones? Los señores profesores, por favor, no pueden, tienen que ficar para último. ¿No? ¿Hay alguien, por favor? Por ejemplo, está ahorita una cuestión con los peques. Está, bueno, con Andrés Manuel López Obrador, que aparecieron en las noticias sobre una cuestión de las playeras, que hace No consigo escucharlo. No, Tiene que ser más... más concreto y No. más despacio. No, y más alto, más alto. Perdona. Ahorita en las, ¿cómo se llama? En el contexto político de México actual está esta cuestión de que, por ejemplo, el Universal, uno de los medios pues de publicaciones periodísticas más importantes dentro del país, hizo una crítica a, por ejemplo, una playera o un meme, pues, una cuestión de meme, sobre Andrés Manuel López Obrador, que dice: los hombres de verdad solamente no pueden hablar mal de Andrés Manuel López Obrador, y es una cuestión mitificante hacia la figura Andrés Manuelista. Hay bastantes ejemplos hacia la figura de nuestro actual presidente. Por ejemplo, durante la época del 2006 se vendían peluchitos y cosas que hacían que pues, fuera como una figura popular, que ¿cómo se llama? Consolidarla como la imagen del pueblo representada dentro ¿cómo se llama? de una sola imagen. Entonces, tenemos aquí una función que es la identificación con la persona común. Pero ali, profesor Ricardo, tenía una... Es que más bien es una duda. ¿Qué tiene que ver con esto? Generalmente, bueno, no sé si voy a decir alguna tontería, pero generalmente estas figuras que se alzan a la dictadura tienen, o estoy pensando en el caso mexicano o en el brasileño, ¿Cuál? tienen de por sí una suerte de carisma construido a partir de cuestiones políticas o militares. En el caso de Salazar me parece un poco extraño, ¿no? Porque no es una figura de este estilo. No. Entonces, y ahí más bien la pregunta es si el carisma o el prestigio fue construido después de que llega al poder, es decir, a partir del aparato de propaganda de Ferro. Sí. Bom, sí, Rocío. Sí. No, entonces, la idea de... es verdad, Salazar no era un hombre carismático. Ni se ha tornado carismático. Ha seguido con su bajo perfil. Un perfil muy tranquilo, muy apagadito, muy cinzento. Y no se ha proyectado nunca con una aura... Pero tenía una cosa que lo transformaba cuando hablaba para multitudes, que era, con su pésima voz, era muy fea, parecía que se estaba partiendo todo, era terrible, pero tenía un discurso muy bien construido, con la retórica propia, la retórica clásica, y conseguía que su auditorio
tivesse ideias muito simples, muito claras, e isso era um comunicador muito eficaz. Pero sem carisma, pero essa dimensão de comunicação era sempre muito bem sucedido. E provavelmente porque de todos os políticos tinha um sentido de, como dizia ele mesmo, eu sei de onde venho e para onde vou. Isso é a melhor explicação para su percurso. É que, de facto, seus concorrentes eram mais confusos e pareciam um pouco menos determinados, com finalidades menos claras. E isso é uma dimensão personal que o vai a favorecer. Pero esta construção é muito temprana, empieza em 28, se afirma claramente sempre quando Salazar está em momentos de maior competitividade política, aí é colocada uma notícia, uma entrevista sua que lo vai a colocar como mais forte do que na realidade se sentia e estava. Isso é uma novidade que me parece importante salientar de las milhentas análises que ha tenido já a entrevista que deu a Ferro. E claro, vamos a ver em seguida como se vai a construir tudo isto com entrando também na própria cultura. Pero antes de passar a Rocío. Es que me queda una duda tan grande de cómo se hizo esa figura de Salazar, porque dividió a la población, o dividió a la población antes de él, la nueva que empezaba a construir una idea diferente, pero una población, por ejemplo, no sé, como el embajador que dijo, bueno, él estaba en una posición que para él todo era bueno, la gente mayor también así lo veía, pero iba a llegar otra generación que iba como a decir, pero o sea, estaban así como yo, pero ¿de dónde la grandeza de él? O sea, no le entiendo, yo quisiera entenderla, así como vivimos ese proceso aquí en México ahorita, de una grandeza de un que está en el gobierno ahorita, es una grandeza que para muchos es muy grande. Yo nunca había visto que una persona así de nosotros tuviera un cuadro del presidente en su casa. O sea, los cuadros del presidente eran para los funcionarios públicos, ¿no? De embajador, de secretario, pero un cristiano, bueno, uno común como nosotros, era hasta se iba a ganar muchas burlas si alguien llegaba a su casa y veía una foto del presidente en su casa. Yo lo tienen, o lo tienen en el muñequito, o se la pasan hablando bien de él. ¿Y de dónde surgió? Tampoco sabemos. Con el tiempo será un fenómeno a estudiar, unos 50, 60 años después, y eso me pasa con Salazar. Por más que quiero encontrar algo para agarrarme e ir tejiendo lo que... Entonces, esta noche puede dormir más tranquila, porque es así. La grandeza está en haber sido bien sucedido cuando se va a ministro de la Hacienda y va a resolver el problema financiero de Portugal. Portugal tenía una deuda pública enorme que o país, se la pagava, entrava em bancarrota e isso era ciclo. Estava em bancarrota, contraía um empréstimo, tinha que pagar o empréstimo, venia uma outra bancarrota, um novo empréstimo. E quando Salazar se vai em 28 ao poder, consegue pagar a dívida e resolver o problema financeiro, continuando o pago de salários e tudo mais.
E eso resolve un problema que venía desde finales del siglo XIX y era algo que todos los políticos habían intentado, pero no lo conseguían. Y Salazar va a decir una cosa que es necesario gobernar un país como una dona de casa goberna su casa. No puede gastar lo que no tiene para gastarlo. Esas eran las típicas imágenes que incluía en sus discursos, pero tan famosas que yo misma las cito, así, para contarlas, porque son muy fáciles de pasar. Y eso era una novedad absoluta. Y todo lo que se pasa después es la reorganización de un país que tenía estructuras frágiles, que tenía una educación con una tasa enorme de analfabetismo, que tenía pocas escuelas, que no tenía asistencia social pública, y todo eso, paso a paso, Salazar vai a dotar Portugal de nuevas estructuras. Claro, es muy gradual y será siempre un fracaso si vamos a mirar otros países en la Europa de su tiempo, porque será siempre muy poco. Pero va a sanar también un ambiente de violencia de calle. Y va a sanar con el uso de violencia represiva y preventiva. Pero eso para las personas que no se inmiscuyen en política es un suceso. Es un motivo de tranquilidad. Y es por eso que pasa, y claro, la propaganda lo va a favorecer mucho. Lo que se escribió sobre él desde varios países va a favorecerlo mucho, porque todos van a destacar su obra, y su obra ha sido financiera. Y cuando termina su gobierno, los cofres del Estado estaban con una margen bastante confortable. El panorama se tenía transformado mucho, y no se había transformado más porque había sido muy obstinado en cerrar la economía portuguesa sobre sí propia, creando un mercado preferencial entre Portugal y las colonias. Impôs una ley que era la ley de condicionamiento industrial, que las empresas portuguesas, la industria, no podría importar ni exportar, tenía que... Bom, mira, aquí hablo siempre de Salazar, pero nem todo ha sido obra suya. Este es un punto importante. Ha sido obra de ministros también, pero así, en un discurso más coloquial, es más fácil apuntar siempre a Salazar, pero en rigor es un trabajo colectivo de varias personas que va a tener orientaciones distintas. ¿Más cuestiones? No. Vamos a avanzar. Entonces, ¿qué tipo de funcionalidades tenía el mito? El mito, en primer lugar, legitimación, eliminación de la concurrencia, acalmación popular, as pessoas ficarem calmas, mais tranquilas. Calmar a la población. Calmar la población también con la seguridad que tenía una chefía que era protectora. Y esto es la idea de un gobernante que es como un como un padre. Es una visión muy paternalista de la política que se va a inculcar. Bom, y este mito va a tener un grado muy elevado de permanencia, porque va a durar hasta el final del régimen,
y permanece en la cultura, en la mentalidad e incluso en la propia historiografía portuguesa. Es muy común que los mejores y mayores historiadores portugueses, como Fernando Rosas, como António Reis, Medeiros Ferreira, los mayores, todos los primeros que han escrito sobre el Estado Novo, y también António Costa Pinto, un politólogo mayor, todos van a repetir las características de Salazar, diciendo el dictador portugués era así. Eso para mí es muy, muy preocupante, porque es como la idea, el propio mito ha impregnado la historiografía. La historiografía no hace la desconstrucción como hacemos aquí, porque esa peça en determinado momento, porque la entrevista, condiciones de fragilidad del dictador, eso vamos a tocar ahora, pero la propia historiografía lo considera todopoderoso, único y bastante católico. Ahora, ese es un punto fundamental. Salazar, cuando se pasa a ministro y después a jefe del gobierno, va a decir que una cosa son asuntos de Estado, otra cosa son asuntos de la Iglesia, y que no podrían contar con él para realizar los intereses mayores de la Iglesia, porque era estadista y lo que iba a hacer era realizar el interés mayor del Estado. Curiosamente, los historiadores siguieron ignorando eso y acusando de complicidad de la dictadura con la Iglesia Católica, hasta una historiadora que defendió el contrario en su tesis de doctorado, diciendo no, ha cumplido con su palabra y de que se separaba y ha resarchado todas las pretensiones que la Iglesia Católica ha defendido durante su régimen. La única cosa que ha concedido ha sido firmar una concordata, y por favor, de certeza que México tiene una concordata, ¿no? Ay, ay, ay. No hay concordata en México. Bueno, la concordata es un acuerdo entre el Estado y otro Estado, que es Vaticano. Es un acuerdo internacional que va a regular la intervención de la Iglesia en la esfera pública, cómo se puede organizar, qué tipo de templos puede tener, tipos de nomeaciones de curas, de obispos, bueno, todo. Lo casamiento católico tiene que ser regulado, eso está en este acuerdo internacional. Y ese acuerdo internacional en Portugal es también obra de la dictadura, pero es importante porque va a salvaguardar que los sectores laicos de la población no se van a incomodar con este tipo de acuerdo, porque, por ejemplo, en los matrimonios va a crear un duplo régimen. Matrimonios católicos, muy bien, se cumple la doctrina de la Iglesia y se impide que los casados se van a divorciar. Matrimonio civil, muy bien, se pueden divorciar por la ley civil. Y esto va a pacificar los sectores laicos que no querían que la Iglesia se transformase en un cuarto poder dentro del Estado. Hay otros ejemplos, pero ese me parece relevante y fácil de transmitir, el matrimonio. Bueno, vamos a ver entonces qué tipo de política cultural António Ferro, que va a ser el principal encargado de eso, va a desenvolver. La primera cosa que hay que decir es que António Ferro teve
siempre un problema que no era suyo, pero era mayor porque era del propio Estado. No había dinero suficiente para la cultura, punto. Entonces eso significa que la política cultural tendrá que ser siempre muy bien esgrimida la parte de financiación con otras áreas más importantes, como la educación, la estructura corporativa, obras públicas y, claro, a partir de 61, la propia guerra, que ha consumido mucho dinero. La política cultural que se vai a desenvolver vai a tener un nombre bonito, que es política de espíritu. Política de espíritu. De espíritu, no de Espíritu Santo, no, de espíritu del interior. Así una política para saciar se diz? Las almas, para preencher. Política de espírito, que vai a fixar um cânone cultural e artístico erudito, que vai a traduzir uma visão bastante oficial da identidade portuguesa, com valores muito específicos. Por exemplo, um nacionalismo exacerbado, o culto de los héroes del pasado, la confianza total en el Estado y sus instituciones, el elogio de las virtudes de la raza portuguesa, la defensa de lo imperio y de la unidad de la nación, pero también va a fixar tradiciones populares, sobretudo folclore popular, y va a proyectar, con esta mezcla de cosas, va a proyectar una identidad antimoderna, antiliberal y anticosmopolita. Anticosmopolita, ¿por qué? Mira, Portugal tenía un imperio, pero la representación es solamente de una familia blanca de la metrópole. No hay representaciones de familia o de los povos que integraban las diferentes partes del imperio, que iba de África a India a Timor. Entonces la representación es exclusivamente blanca, de una familia de tipo medio y nada más. Antiliberal porque los valores eran valores de tipo social, de bienestar, de entreayuda, de obediencia al Estado, pero no había la promoción de valores individualistas, típicos del liberalismo. Y antimoderna es más sencillo porque a dada altura los creadores artísticos más vanguardistas han colaborado con el Estado, pero era antimoderna porque rechazaba proyectos muy vanguardistas. Esto es contradictorio, lo sé, pero fue así, no tengo como decir otra cosa. Esta política va a tener momentos altos como la Exposición del Mundo Portugués de 1940. Para las personas que estuvieron en la primera conferencia, el señor embajador ha referido a su abuelo y ha dicho que su abuelo había sido un destacado dirigente que había construido una exposición importante. Era esta, Exposición del Mundo Portugués. Es la vida. No, eso no es... Bom,
Mira, es interesante porque esta exposición ha sido un suceso y ha sido muy bien recibida internacionalmente. Se produziu muchas obras de arte, painéis, también paineles y todo más. Y entonces, bom, no es malo decir que su abuelo teve una responsabilidad en la cultura, en esta parte. Conmemoraciones de los centenarios de la independencia y de la propia restauración, que es del año de 1640, contra España, han sido también momentos importantes. Gradualmente, Ferro vai a tentar mobilizar e consegue um número considerável de artistas e intelectuais de prestígio. Pero com isto ha sido assim hasta o final da Segunda Guerra Mundial. E é toda uma estratégia cultural bastante conservadora, pero com o final da Segunda Guerra Mundial e o questionamento que as oposições vão fazer do regime, pedindo, e não pedindo, pero realizando algumas ações políticas, e também circulava uma expectativa de que Salazar iria afastar-se voluntariamente do poder, iria entregar o poder a outros para se dar uma liberalização do regime, pero isso não se passou e isso para a estratégia cultural ha tenido um reflexo que seguiu sendo bastante conservadora e vai a perder vitalidade. É como segue assim e de repente, pum, porque se torna menos mediática, porque já havia projetado tudo o que tinha que projetar, não tinha um refrescamento, não havia ideias novas, porque o regime seguia sendo o mesmo, com o mesmo tipo de valores, e isso não cambiava. E, por outro lado, isso vai a fazer com que os artistas melhores, como Almada Negreiros, que é um importante escritor, pintor, escultor, tudo, se vai afastar de los círculos do poder e se vai a cair numa época deprimida desde este tipo de atividade. ¿Tienen questões? Não. Sí, la censura. La censura. La censura no es exactamente parte. Sí. Sí. Pero, profesor Auto. No, Auto. Sí, así. Al final de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del eje, de los fascistas, en España hubo un proceso muy claro de desfascistización obligatoria. ¿Ocurrió en Portugal también, en términos populares? No. Es una excelente cuestión. No, no ha ocurrido eso. También es necesario decirle que también no había ocurrido una fascistización. Entonces, no es necesario desfascistizar porque no estaba fascistizado. Hay un cuidado grande de evitar la mística los símbolos fascistas o nazis no se copian, no se establece nada de tipo idêntico. Possivelmente o mais idêntico que vamos a ter será em alguma arquitetura de edifícios públicos, porque se repudiava as fardas militares, e isso é lógico em uma ditadura que é de tipo civil.
ao contrário de Itália, de Espanha, de Alemanha, o dictador era civil, o grupo dominante era civil, e então há definitivamente um corte com a simbologia militar. Isso é muito importante porque tinha uma mensagem implícita que era quem tutela a ditadura portuguesa são os civis e os militares não podem fazer política. E isso era quase um mantra que havia sido uma tensão muito larga entre 26 e 33 e que hasta 35 não está totalmente resolvida. E entre 32 e 35, Salazar se afronta diversas vezes com os militares, que fazem muitas tentativas de golpe militar para derrubá-lo, que tem um nome em português que é reviralho. Reviralho são as sucessivas tentativas de golpe para derrubá-lo. Bom, mais questões? Com a morte de Salazar e a entrada de Marcelo Caetano, o ditador seguinte, pobre Caetano, não nos apetece falar de ditador, que era tão fraquito que nunca se diz. Marcelo Caetano, dictador. Salazar, sempre dictador, pero Caetano é professor. É assim uma empatia. A mim não me gusta nada Caetano, pero a maior parte das pessoas le gusta mucho porque ha sido como que una persona trágica. Trágica ¿por qué? Porque desde siempre había sido una promesa política que nunca había tenido oportunidad de ser tratado como verdaderamente genial, porque Salazar siempre lo abafara, ¿es verdad? Es trágico porque toma el poder bien intencionado. Esta parte yo nunca la entiendo porque creen que era bien intencionado. De facto, es un misterio para mí porque no ha escrito una línea defendiendo la democracia, nunca. Ha siempre defendido el autoritarismo como la mejor solución. Y también trágico porque al final estaba consumido por las divisiones de la élite política del régimen y ninguna facción lo apoyaba. Entonces es trágico porque muere solo. Bueno, ok. Esa es la visión dominante sobre Caetano, no es la mía. Sigue. La censura es muy importante y fazia parte, claro, do aparelho repressivo do regime. Era um organismo tentacular que cobria todas as áreas: prensa, cine, teatro, mais literatura, todo tipo de revistas. Só que tinha uma estrutura muito reduzida e os censores eram pessoas comuns que não tinham uma grande cultura. E isso tornava a cultura portuguesa, permitia algumas bolsas de criatividade, porque os censores eram pessoas que podiam ser muito obstinadas, pero eram pouco sutiles, e então não entendiam, ou se lo entendiam, permitiam que se abordasse outro tipo de os fenómenos desde outro tipo de linhas. Se sabe que não tinham uma elevada cultura, então não compreendiam a referência a muitos escritores, muitos autores, e isso passava e se discutia na prensa, sempre desde um ponto de vista bastante intelectualizado.
y el comentario político se hacía debajo de crónicas muy bien construidas, y la censura va a convivir con otro fenómeno que es la autocensura. Y la autocensura es una forma que los propios interventores culturales, periodistas también y todos tenían de escribir proyectando sus mensajes sin poder ser atacados. Y se sabían conter. No tenían un discurso totalmente de afrontamiento, de confrontación, pero la censura va a tener diferentes épocas en su vida. La más tiene dos particularmente intensas. Una hasta 35, 38, por razones internas. Bueno, más ciclos. Por razones internas, precisamente porque había bastantes amenazas à governação de Salazar, foi bastante forte hasta 38. Com a Guerra Civil de Espanha, enquanto durou a guerra, também os censores estavam muito atentos a tudo o que publicavam as oposições, porque havia o perigo de se importar as ideias comunistas, como diziam, para Portugal. E aí queriam eliminar todas as referências e eram muito vigilantes. E por fim, durante os anos de Marcelo Caetano, de 68 a 74, que é novamente por razões internas, que é quando as oposições se encontram mais fortes e, portanto, podem escrever e desenvolver ações problemáticas. E aí a censura vai apreender muitas publicações e vai incluso a operar sobre publicações católicas que, segundo a concordata, tinham liberdade para... Tinham liberdade, pero mantinham a autocensura. Porque se iam contra, isso era muito problemático. Los medios de comunicación eran, bueno, la televisión solo era del Estado o había canales privados? No. Las radios eran todas públicas, con excepción de una, que es un caso importante, que era la radio de la iglesia, se llamaba Radio Renascença, y era la tercera radio católica del mundo cristiano. La primera había sido, ¿saben dónde? En un sitio improbable. Etiopía. Etiopía es el primer país del mundo con una radio católica. Después Vaticano tiene su propia radio y después Portugal. Desde cedo, desde 37. Y claro, era una radio financiada por Vaticano. Y desde la televisión só vai a surgir en los años 50, vamos a ver, y la prensa era de particulares, pero particulares muy próximos de la élite política dirigente. No era una prensa nacionalizada, no, pero era muy fiel al gobierno. E os títulos que vão surgir um pouco mais distanciados eram reconhecidos por todos como diários de oposição, pero a censura los permitia que se publicassem, salvo quando era muito complicado. Por isso, não sei se responde ao tipo de atuação desta censura. A censura lhe gostava de cortar as películas. Que era, imagina, cenas de amor, un beso,
mais longo e tal, não havia beijo, e coisas assim. E, bom, y era... ¿Y los doblaban o eran en el No, original? no, Portugal no tiene la tradición de doblar, pero no lo sé, es una buena cuestión, no sé, creo que no, porque paralelamente teníamos cine portugués. Nunca me han comentado la doblaje, no, pero legendaje siempre. ¿Cómo se dice? Legendaje. Pronto. Isso desde sempre. La doblaje no. Isso é Espanha. Espanha sim, hasta hoy, Portugal nunca. No. Sobre la censura quería decir... la censura es importante pensar en la longa duración, que es, había censura antes de la dictadura. Desde el final de la monarquía constitucional, había la práctica de censurar la prensa. Entonces, cuando eso acontecía, lo diario era publicado con títulos con espacios blancos, así, algo así. Una página, esto es la primera página, título, y aquí todo, columnas, imágenes, todo así. Así. Y todo, imagina que el editorial, que normalmente en la prensa portuguesa, no sé si aquí también, está en la primera columna de la izquierda, no sé si es así, aquí podría estar totalmente blanco y solo se escribía en los otros campos. Imagina gráficamente, visualmente, esto es muy impresivo. Porque tiene un espacio que todos saben que ha sido cortado. Pero eso ha sido durante la monarquía constitucional, durante la república, casos así, pero cuando se pasa para la dictadura, no era eso que aparecía. Cuando se cortaba uno, aparecía un pormenor. O lápiz del censor era azul. Azul como este, azul. Entonces, preciso de una... Bom, vamos a seguir. Gracias. Durante la dictadura, gracias. Cuando se cortaba un texto, lo diario era obligado a repor un otro texto cualquier aquí en este espacio. ¿Y eso qué vos parece que significa? ¿Por qué la preocupación de ocupar este espacio con otro texto? Que parezca que no es censura. Claro. Era para no revelar que había censura, porque no se sabía dónde tenía intervenido el censor o no. Era un juguete de sombras, no, juguete no, juego de sombras que no se sabía. Claro, se podía leer lo diario y pensar, wow, qué aburrido que está hoy. Porque esa era una sensación con la prensa, era qué aburrido. Sí, no, eso es verdad. Y hay una otra cosa interesante sobre la prensa, es que hasta 26, durante la monarquía y la república, la prensa portuguesa es muy actual en términos internacionales. Tiene una actualización muy larga, muy vasta sobre la política internacional. Y cuando se va a entrar en dictadura, las páginas
dedicadas a los temas internacionales, existe, además, existe más do que hoy. Hoy la prensa portuguesa es muy frágil en la cobertura internacional. Lo que nos salva es la internet y la suscripción de diarios internacionales, porque no hay cobertura, no sé qué se pasa, es así. Es así desde los años 80 y en esa época se comienza a disminuir la información internacional. ¿Por qué? Naturalmente, porque fuera de Portugal había un otro tipo de políticas, de golpes, de cambios que no interesaban ser conocidos internamente. Todavía, una idea importante es que la dictadura, se dice muchas veces, estaba aislada. A ditadura seguiu sempre aislada. Bom, não. E não por quê? Porque não por la prensa, pero as pessoas tinham formas de informar-se por diferentes vias. E seguia uma informação muito profunda. Si lo querías, lo encontrabas. Había libros que podían no ser editados en Portugal. No había una lista negra, pero claro, un libro marxista, no, así no, tenías que comprarlo en lo mercado, ¿cómo se dice? Negro, sin clandestino. Existían librerías propias para la venda de esos libros, que a polícia política vigiava e de vez em quando entrava e recolhia os livros, mas isso era de vez em quando, porque todos sabiam que naquela calle, naquela tienda se vendiam os livros e se podia ir a comprá-los. Era assim que funcionava. Isso por um lado. Por outro lado, a Igreja Católica ha sido uma importante formadora de elites e com a formação dessas elites conseguia que muitas pessoas, homens, mulheres, visitassem, a propósito de encontros internacionais, outros países. A própria classe política dirigente e média alta hacía vacaciones en lo exterior de Portugal. Solamente la clase pobre no lo hacía. Y siempre que viajaban, iban para Suiza, Italia. Esto después también de la Segunda Guerra Mundial. Hoy personas... el señor embajador es un ótimo ejemplo. El señor embajador cuenta que su familia hacía ferias en lo exterior. Nos dice que su padre no era politizado, de acuerdo, muy bien, era un profesor universitario, muy bien, significaba que tenía una capacidad financiera acima de la media. Entonces, las vacaciones no eran en un país que no tenía grandes estructuras, se iban fuera. Y claro, eso es muy interesante, no lo sé a través del señor embajador, pero de otros señores, que eso los modificaba, sobre todo a los niños, a los jóvenes, cuando salían de Portugal para afuera, voltaban con una sensación de otro mundo. Y era otro mundo. Un poco como se da conmigo cuando regreso. Eso es muy importante para abrir la mentalidad de las personas. Eso se da. Y eso el Estado no controla. Las familias seguían indo y vindo, los técnicos más cualificados seguían a obtener formación en las mejores empresas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con Plano Marshall, que financiaba esse tipo de visitas, e também através de importantes estruturas como
o Instituto de Alta Cultura, que fornecía becas de estudio, de investigación en diversos países. Entonces, los propios técnicos, cuando voltaban, tentavam integrar o que tinham aprendido em seu trabalho, em sua empresa, em seu organismo de Estado. E Portugal vai a passar a pertencer também às organizações internacionais, como, además, depois, com a Sociedade das Nações, havia pertencido. E depois, aqui se diz, não é NATO, OTAN e Nações Unidas? E a ONU. E Portugal era membro, então isso significava que tinha que importar orientações para suas políticas diversas. Por exemplo, um exemplo é no campo da saúde. Portugal vai a desenvolver seu sistema de saúde pública com orientações muito concretas da Organização Mundial de Saúde. Isso vai hacer con que durante la década de 50, 60 y los primeros años de 70 se vaya a dar una quiebra brutal en la mortalidad infantil. Como sabéis, la mortalidad infantil es un índice importante para averiguar la pobreza y agora não se diz subdesenvolvimento, y el nivel de desarrollo de un país es la mortalidad infantil. Y aquí se va a caer muy rápido porque la Organización Mundial de Salud va a orientar la política. Y también porque va a instaurar un plano de vacunación nacional. Y eso es un fenómeno, por ejemplo, en Portugal, no en España. España solamente después en los años de la democracia. Y eso nos dice o qué? Nos dice que el aislamiento no era tanto como se cuenta. Eso demuestra que en lo plano diplomático, sí, se puede decir que había hostilidad contra Portugal, sobre todo cuando se comienzan otros países a desmembrar su imperio colonial. Y Portugal sigue manteniendo su imperio. Ahí sí es muy criticado, pero también no va a conocer sanciones sobre sus tránsitos, ¿no? Circula igual y además es un paradoxo porque las mismas instituciones y países que van a criticar Portugal van a investir dinero para desenvolver estruturas, estruturas varias. Entonces eso es contradictorio y la idea que me gusta de pasar es que es un isolamiento como hoy asistimos contra Israel, por ejemplo, o en determinados círculos contra Rusia. Es contra su política determinada en ciertos aspectos, porque no vamos a rejectar la cultura rusa, cultura literaria, no se censura eso, ¿no? Y seguimos transaccionando con Rusia. Bueno, entonces no hay un isolamiento de Rusia ante la comunidad internacional. Eso es lo que tenemos que transportar para el pasado cuando nos dicen, ha sido terrible. Bueno, sí, terrible porque no teníamos el nivel de vida que tenemos hoy. Si conseguimos conquistar muchas cosas, pero no hay cuadros totalmente, no hay un país ni en el pasado ni en el presente totalmente aislado. Eso es importante. Rocío. Ya estoy haciendo algunas conclusiones. Estoy concluyendo
Ya estoy llegando. Estoy viendo que frente a un escenario económico de ese periodo, que era ya el capitalismo, ya las economías, y sobre todo las europeas, ya estaban muy adelante en todo el modelo capitalista, ¿no? El desarrollo de la economía. Y Portugal, en esa política, por lo que entendí ahora, es que se cerró al comercio internacional, bueno, a las relaciones, exportaciones, importaciones, o sea, y nada más otro no. Estoy viendo como una economía cerrada, pero al mismo tiempo es un periodo también de crisis en la sociedad capitalista, y que va a pasar por la crisis del 29, y que pareciera que Portugal se adelantó al tener una economía con un Estado protector, un Estado paternalista, parece, pero también al mismo tiempo creo, porque ahorita mencionaste las colonias, ¿qué papel están jugando las colonias? Porque entonces no se quedó solito, o sea, realmente sabía que podía contar con las colonias, o qué papel estaban jugando ahí las colonias. Y cuando se abre por ahí, la maestra nos dejó una película, yo veo un Portugal de los años 70, de niños en la calle buscando trabajo, que no pueden ir a la escuela, de madres que tienen hijos, que el marido las dejó, que su desayuno es un café y un pan, igual que aquí. Bueno, estamos viendo, me sorprende ver la misma realidad. Bueno, depende del tipo de película. Hay una película donde un niño, hasta unos niños se mueren en la obra, porque además, bueno, no está permitido trabajar, y ahí se muestra también la burocracia, un gobierno un señor que anda ahí nada más por las calles mirando y agarrando a los niños, en lugar de dar una salida, desde mi punto de vista, que la veo con mucha crítica, van persiguiendo a los niños, no les dan una solución, y como que los llevan a un callejón sin salida, ¿no? Pero hay un ente del gobierno que está cuidando que los niños pues tengan escuela, estén en su casa, su mamá los cuide, pero como que es un círculo, la mamá no tiene condiciones para cuidar. No es así. Esa película está mal. Sí, no es sí, está mal porque no ha sido así la realidad histórica, pero eso es una película que tiene una intencionalidad, que es decir que bajo una dictadura vives una vida de pobreza, de violencia, de todo tipo de violencias. Eso no es así. Y del otro lado mostraba el lujo. Pero no. Vamos a ver. Pero había una otra cuestión. Sí, cuestión de la parte colonial. Hace tiempo leímos con una profesora esa transición de esclavidad para esclavatura, como dos sistemas distintos, pero con el mismo eje racista, esclavista, pero que con el último Portugal se cubrió un poco en cuestiones internacionales de no, es que aquí no existe esclavidad, aquí es esclavatura. Quizá también podría ser en ese sentido la cuestión económica. Era la pregunta como, ¿qué pasó en ese periodo? O si era en este periodo en el que se hizo esa transición. Bueno, entonces así, creo que no vas a tener revolución en este tópico. Bueno, es así. La crisis de 29 es una brutalidad para todas las economías, pero eso para Portugal vai a ser muy curioso porque no va a tener el efecto destrutivo de otros países, precisamente porque precisamente por la política de Salazar, que nesta época de crisis mundial tiene su economía con una consolidación y que no se afunda, pelo contrario, tiene indicadores de equilibrio entre su balanza externa e interna, e é um contraciclo. Portugal em 29 está em contraciclo ao mundo global.
Y eso es una mirada importante porque eso va a despertar atenciones sobre Portugal y sobre el hombre que había cambiado la crisis, que era Salazar. La economía portuguesa es una metrópole, Portugal, con colonias. Eso es un mercado preferencial, pero claro que continuávamos a necesitar de la Europa, de los Estados Unidos, Brasil. Lo que existía era tetos máximos de producción y rutas de comercio estabilizadas que tiene es una política de protección de este mercado portugués colonial, pero no era totalmente aislada de lo resto de la economía mundial. Y además muchos comienzan y eso a partir del momento en que Estados Unidos nos va a apoyar con Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, es una economía que se abre mucho a la Europa también. Sobre todo porque también vendía productos, materias primas para Europa. Y también durante la Segunda Guerra Mundial también teve un importante flujo comercial con, por ejemplo, los aliados, pero también con la Alemania nazi, a través de las conservas de alimentos, porque es muy importante conservas para los soldados en tiempo de guerra. Entonces, eso no era una economía totalmente cerrada y también las colonias no eran lo único mercado exclusivo de Portugal. Imágenes como había otra que era otra cosa. Lo tipo de economía portuguesa se decía en la época, los economistas, los engenheiros, que era una economía quase capitalista. Quase era porque tenía estruturas corporativistas. Pero essas estruturas vão progressivamente a perder influência e não vão a cumprir suas funções. E toda a lógica da economia é de tipo capitalista. O corporativismo é muito interessante, mas não se pode entrar por aqui. A película, bom. Lo que posso dizer é que Portugal sempre ha sido um país com desigualdades e ha sido um país com uma economia predominantemente de tipo primário, agricultura, com pouca industrialização e com poucos serviços, hasta os anos 50 e 60. Aí cambia totalmente e a agricultura se reduz bastante. Portugal não ha sido de los países com uma legislação mais avançada em termos sociais, não ha sido, pero no final de los años del século XIX publica as primeiras leis de protección a la mujer trabajadora y a los niños que trabajan. El trabajo infantil siguió siendo una realidad, sobre todo en las zonas rurales y del interior del país, hasta los años 90. Yo era niña y me recuerdo de los telejornais, de las noticias, en la TV, hablando de eso, que la fábrica tal y tal seguía conservando niños y que tantos niños no frecuentaban la escuela porque trabajaban y tal. Pero eso es sobre todo un país rural,
no es la totalidad del país. Y a partir de los años 40, Salazar va a iniciar un combate al analfabetismo importante, sobre todo en lo primero nivel de la enseñanza, porque la mayoría larguísima de los portugueses hasta 74 tenían la enseñanza primaria. La enseñanza secundaria había sido estimulada por el Estado desde la década de 60, era reciente. Y la universidad solamente quien podía pagar, frecuentar, era la clase media alta. Y había, contudo, bolsas de estudio, becas de estudio para los mejores, y era todavía un ambiente muy elitista, y a su forma, las universidades en Lisboa hoy siguen siendo elitistas, a su forma, que hay una cosa importante. Una cosa es la masificación. Todos entran. Portugal y México tienen actualmente sistemas de masificación de ensino superior, de enseñanza superior, ¿cierto? Eso se estaba programando en 73 con una reforma, que era la reforma de Veiga Simón, que era ministro de la Educación. Y el proyecto era vamos a abrir, vamos a masificar. Y eso estaba produciendo una fractura gravísima entre la élite política de la dictadura. Y lo que se pasa es que después del golpe militar, los gobiernos provisórios y constitucionales van a dar seguimiento, van a recuperar esa reforma y la van a colocar en práctica. Y actualmente, décadas después, tenemos una universidad totalmente masificada. Es la entrada de las masas en la enseñanza. Muy bien. Y ahora sigue elitista. ¿Por qué? Porque los mejores lugares, las salidas profesionales, es solamente para un par de personas que sigue siendo la clase media alta con los mejores contactos. Y el problema es que tenemos miles de jóvenes que se forman y que no encuentran trabajo. Y desde ese punto de vista, tenemos un problema que es, tenemos diplomados que van para caixas de supermercado, cajeros, que no reciben solamente el salario mínimo cuando reciben, que es de 820 euros. Es muy bajo el salario mínimo en Portugal. Y siguen haciendo posgrados y posgrados para tentar destacarse, pero los posgrados son muy caros, entonces tenemos que debatir cómo se puede garantir que la masificación de la enseñanza superior es positiva, porque actualmente está defraudando las expectativas de las personas que tienen un curso y que lo valorizan, pero como que no encuentran trabajo. Y eso nos conduce a otro tipo de problemas, que es una inmigración. Se dice que la inmigración portuguesa es muy cualificada, porque sí, se van con cursos superiores de calidad, porque la enseñanza tiene calidad, pero no se traduce en una riqueza, no hay retorno. Se los prepara y se van. Y los que siguen ficando tienen un camino estreito. Las cifras son altas, pero no es problemático. Y el Estado es importante. El Estado autoritario no combatía el trabajo infantil y ha tenido muchos problemas con la Organización Internacional de Trabajo, que anualmente pedía relatorios
y demostraba su insatisfacción con los resultados. Pero eso va a permanecer, incluso hasta los años 90, como decía. Ese tipo de escenas no se encontraban en las calles así. No había una persona que iba a agarrar a los niños. Normalmente era su propio padre que los mandaba a irse. Es una dinámica de economía familiar complicadísima, mas eso sucedía. Y los padres más preocupados los colocaban hasta el final de la dictadura en los seminarios, porque no querían que su hijo se fuese a trabajar sob el sol, se iba para un seminario. Bom, dinámicas. En los años 60 hay un país que se transforma mucho y la mujer entra en el mercado de trabajo porque los hombres se iban a combater en la guerra o entonces desertaban para no combater y el país tenía sobre todo mujeres en vida activa disponibles para trabajar. Sobre las colonias, Portugal ha tenido también muchísimos problemas con la OIT, la Organización Internacional, porque la OIT criticaba el uso, las horas, el esfuerzo del trabajo de los locales. No teníamos una escravatura en el século XX, ni tampoco trabajo forzado, que era otra cuestión, es otra dimensión importante, pero había condiciones de trabajo degradantes, muchas horas de trabajo, trabajo muy pesado, ausencia de pagos, de pago, y eso no, cuando se empiezan las grandes obras de infraestructuras en las colonias, eso es una medalla con dos reversos, que es tiene empleo, pero es un empleo durísimo, que las personas optaban por trabajar porque no tener trabajo es peor, pero era un trabajo duro. Y, otra empresa que tenía trabajadores en condiciones complicadas era la Diamang, compañía de los diamantes de Angola. Bom, ahí era también muy difícil. ¿Posso avanzar? ¿Más cuestiones? Sí. Bom, vamos a ver. Desde luego, vos había dicho que había una preocupación con una alta cultura y con la cultura popular. Y eso va a ficar a cargo de organismos totalmente distintos, como la Junta de Educación Nacional, Instituto para la Alta Cultura, que se va a encargar de agregar todo tipo de personas, los mejores cientistas, los mejores compositores, van a ser reclutados para estes institutos y van a ser financiados con proyectos individuales para criar en cultura, bom, la tal cultura erudita. Continúa siendo una cultura consumida sobre todo por élites sociais, élites políticas de tipo médio-alto. La música va a ser una área de gran investimento, la música erudita, además, a partir de la radio pública emisora nacional. Solamente un compositor comunista, Fernando Lopes Graça, se vai a recusar a colaborar nestes programas. E estes eruditos se vão a dedicar a
rearrumar a música tradicional portuguesa. Isso é interessante. Não será uma preservação da música tradicional, se vai a dar rearranjo, se vai a trabalhar para projetá-la com outro tipo de coisas. Bom, se vai a criar programas também se vai a criar uma orquestra, muita atividade no campo musical. Para a cultura popular, por exemplo, a música que se vai não a música, as atividades que se vai a fazer envolvem espetáculos que a rádio, que mais tarde a televisão vai a organizar em estúdio ou em la calle, e que era aburrido de muerte, porque me recuerdo, porque ha sobrevivido a la transición, es que era horas de folclore popular en la televisión. Mira, la televisión tinha 7 horas diárias, porque abria muito tarde, solamente por las 6 de la tarde hasta medianoche. No era continuo, no. Y de repente, pumba, músicas. Durante el fin de semana era igual, folclore. Bom, entonces personas de idade como yo, folclore no, es una cosa. Y mira, yo he nacido en 76. Los mayores que yo se recuerdan de los programas sobre cultura erudita, que era un señor profesor, así como si tuviese una cátedra, que de forma muy monocórdica, siempre hablaba en lo mismo tono de coisas extraordinárias, porque tinha uma erudição tremenda, pero em televisão, solamente sua figura, a imagem paradita, assim, sempre no mesmo plano, e o senhor, bom. Bom, resumindo, não ha sido frutífero, porque os portugueses não ficaram cultivados, não ha adquirido cultura erudita por essa via, e vão rejeitar o folclore tradicional. Ha sido um erro de casting total, não? Sí. Se foi a criar também uma organização. Bom, a televisão vai aparecer em 55, é tarde, e vai haver paralelamente a criação de uma fundação, que é a Fundação para a Alegria no Trabalho. A mim me gusta de analisar estes nomes, que vos sugere uma fundação nacional para a alegria no trabalho. Era perfeito, ¿eh? Me vou a trabalhar muito contenta. Isso era uma organização para tempos livres. Se destinava a enquadrar todo tipo de atividades de lazer, desde férias a fins de semana, com muitas iniciativas e também deporte para todos os membros da família, niños, mulheres, homens, todo. Isso é uma organização que se vai a inspirar, é criada em 35 e se vai a inspirar em la organização italiana dopo Lavoro e numa outra alemã, do nazismo alemão, Kraft der Fred. Não sei se está correto a pronúncia, pero que eram também instituições com o mesmo propósito. E há aqui uma coisa que me gusta contar e que está pouco estudada, que é isso evitava o funcionamento das tabernas ao domingo. Tabernas, os locais para beber vinho.
eran los sitios de sociabilidad de los hombres. Y la mercería, ¿se dice mercería? No, se dice, La tiendita, la miscelánea. Sí, esas dos eran para las mujeres y la taberna para los hombres. Pero lo que pasaba es que en la taberna se podían pasar ideas políticas, se podían ler poesía, y eso sucedía. Se podían cantar músicas, y eso sucedía. Se podía leer alto para una persona que podía leer, leía para los que no sabían leer y escribir. Entonces, ahí se pasaban mensajes políticas y la idea era, la taberna va a cerrar los domingos y va a tener un funcionamiento siempre muy corto porque van a tener que irse a otro tipo de actividades. Era una forma de deslocarlos y de quebrar los espacios de sociabilidad para eso. Bom, a partir de los años 60, se nota, es muy evidente que Portugal... Bom, hay uma coisa muy rápida que tengo que decir, todo en 5 minutos, que es, para las colonias, ese tipo tenía cosas muy diferenciadas, no tenía una réplica idéntica de organizaciones y de programas y de formatos, no, era otra realidad totalmente distinta. E a partir do final dos anos 60 é evidente que se vai perdendo capacidade de produção cultural e os produtores culturais, os criadores, muitos deles formados no exterior do país, por la via de bolsas de estudo, inclusive de uma fundação privada, que é a Fundação Gulbenkian, que, claro, ha sido criada por poderoso senhor armênio, sim, que vai ele próprio a desenvolver programas de dinamização cultural popular, também vai a permitir a formação de criadores e produtores culturais. Então, há um divórcio total entre o que seguia sendo projetado e aquilo que poderiam ser estas pessoas que vão a ter bolsas de atividade artísticas próprias. No mundo do teatro se cria um teatro independente que está muito conectado com o teatro universitário e desde os anos 60 a universidade é um fórum, as várias universidades são fortemente politizadas e se realizam lutas estudantiles contra a ditadura. No ano de 62, 69 são anos muito importantes para os estudantes, que, claro, muitos são presos durante algum tempo e são fortemente reprimidos, como ayer, creio que era ayer, podia ver-se sobre as imagens nas universidades estadunidenses, a confrontação era assim em Portugal nos anos 60 também. Bom, com o 25 de abril, o que se vai a dar é que o fenômeno mais evidente vai ser, em los primeiros meses, uma total liberdade criativa, é o fim da censura. Na primeira semana, os cines vão repor todas as películas cortadas, muitas pessoas se vão a ver filmes, se vai a reunir os compositores e músicos de la canção portuguesa, que era a canção política, logo em 3 de maio, e depois em 7 de maio de 74, mira quanto tempo, pouco tempo é depois do golpe, se vai formar o primeiro encontro livre de la canção portuguesa. É uma capacidade realmente espantosa de organização em pouco tempo. E vai realizar também muitíssimas organizações de trabalhadores que vão desencadear um forte debate público
y en los varios organismos culturales del Estado van a proceder ao afastamento de los diretores e vai entrar em autogestão, gestação, sim. Uau! Falar em português nos últimos minutos para dizer que o próprio MFA vai desenvolver uma política forte de dinamização cultural, que vai ser junto das populações fora das grandes cidades, portanto, populações rurais, para passar todo o tipo de conteúdos, todo o tipo de ajudas. Vai explicar o que é democracia, vai explicar para que servem as eleições, vai ajudar a resolver problemas de saneamento básico, vai ensinar as mulheres a serem líderes das suas comunidades. Bom, com a ajuda de muitos intelectuais que tinham um verdadeiro fascínio pela ideia de libertar o povo, tal sujeito coletivo principal da revolução. Então imaginem um entrosamento forte entre intelectuais e população que nem sequer percebia a linguagem daqueles homens. E depois militares, é que recriar isto do ponto de vista visual também é importante. Vocês imaginam a surpresa, o entusiasmo, a incompatibilidade de mensagens que se passavam e tudo a acontecer ao mesmo tempo. Claro que à medida que a revolução avança, esta estratégia do MFA passa a ser muito, muito radicalizada, porque quem é que toma conta disto tudo? O Partido Comunista, as organizações de extrema-esquerda, e isso suscita a reação dos setores moderados da Igreja Católica e, portanto, há um enfrentamento muito grande e os programas que são criados, como por exemplo o programa SAL, que era de urbanização, era um programa urbanístico e de apoio às populações para criarem muitas cooperativas. Eu não disse aqui, disse na outra palestra esta manhã, as cooperativas são um movimento fortíssimo na Revolução. Há cooperativas para tudo, cooperativas de habitação, cooperativas de habitação, cooperativas de educação, cooperativas de tudo, de alimentos, tudo era organizado em cooperativas. Isto é muito, isto cresce muito com o 11 de março, com o golpe do 11 de março. Todas as rádios são nacionalizadas e só começa menos a Rádio Renascença, tem um caso muito importante, mas não dá para ver. Bom, com o 6º governo provisório, que é o último, é depois do golpe do 25 de novembro, que realmente muda outra vez a orientação da democracia para uma democracia pluralista de tipo ocidental, e está concluído o processo mais radicalizado. Sabe-se que Portugal vai fazer parte do Bloco Ocidental, não do Bloco de Leste. Começa a reversão de todos os programas que tinham sido iniciados pelo MFA, pelos governos mais de esquerda, e volta-se àquilo que diz o Mário Soares, à reintegração serena, livre, dos valores caracteristicamente portugueses. Voltamos a ter assim uma coisa calma, tranquila. Até hoje, super tranquilo. Isto muda noutra data, mas fica para outro curso, que é outra data refundacional para Portugal, que é 86, quando Portugal entra na atual União Europeia,
e, portanto, a entrada na Europa muda totalmente o país. Podemos dizer que é uma data refundacional. E agora a última palavra em português é para vos agradecer muito a atenção, a paciência e a vossa presença aqui no curso. Gostei muito. Obrigada. Muchas gracias.